comportarte como un hijo frente a tu Padre espiritual. Pero jamás podrás pasar a ser un buen hijo espiritual si primero no eres un buen hijo biológico. Porque ¿qué se podría decir de mí si mi pastor dice, este es un buen hijo, pero mi padre dice, este muchacho ni siquiera lo veo en mi casa? Ni siquiera me respeta, ni siquiera me honra. Y tenemos que entender algo, honrar a los padres no significa abrirle la puerta para que pasen. Porque honra también implica finanzas. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Vamos a entrar en materia. ¿Están listos? Dígale a su vecino, no te duermas. La primera forma en que podemos honrar a un padre es a través de la obediencia a sus consejos y a sus instrucciones. Obedecer los consejos y las instrucciones de un padre es una forma de honrarle. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué dice la Biblia que pasó? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor Jesús está hablando con uno de sus discípulos, con Pedro. Pedro es experto en pesca, Jesús era carpintero. Jesús probablemente alguna vez, por estar muy seguido en tierras marítimas, a lo mejor alguna vez fue hecho un anzuelo, yo no sé, de hobby, pero lo cierto es que su profesión no era pescador. Y le dice un profesional en la pesca, echa las redes. Y el pescador profesional le dice, Señor, tal vez tú no lo sepas, pero sabes, en este momento ya no es un buen momento para ir a pescar. El momento, la hora apropiada para pescar ya pasó y por cierto no agarramos nada. Sin embargo, Simón hace algo inteligente, dice, mas en tu palabra echaré la red. Aunque Jesús le dijo echar las redes, él nada más echó la red. O sea que le faltó fe a Pedro, pero finalmente obedeció la instrucción del Señor y echa la red. Y entonces trae una pesca extraordinaria. ¿Por qué? Porque honró la instrucción de un padre espiritual. Él tuvo un beneficio en su negocio. Si usted es un comerciante, un hombre o una mujer de negocios, usted tiene que aprender a buscar y a seguir el consejo y la instrucción de un padre espiritual, de su padre espiritual. Si usted hace eso, yo le garantizo que su negocio siempre va a ir a mejor. Hay un empresario que conozco en la ciudad de Escuintla, Guatemala, a una hora de la capital. Él se llama Minor Anderson. Minor Anderson era un trabajador, trabajaba para la industria petrolera en el Caribe. Y un día alguien lo animó a que abriera su propia empresa. Casi a fuerzas fue y se dio de alta en el sistema tributario de su país. Y un día, estando sin trabajo, una empresa le ofrece trabajo y se tiene que ir a Panamá o a Estados Unidos, no recuerdo cuál de los dos países, por un tiempo, dejando a su familia. Pero antes de hacerlo, él hizo algo muy inteligente. Él fue con su padre espiritual. Se sentó con él en la oficina y le dijo, padre, no tengo trabajo, me están ofreciendo esta buena plaza con muy buen salario, y me quiero ir a trabajar, pero tengo que dejar a mi familia por algunos meses. Y el padre de él, su pastor, le dice, hijo, si tú quieres irte a trabajar a esa empresa, puedes irte. Pero si me permites decirte lo que en mi espíritu está, yo, como tu pastor y como tu padre, te digo, no vayas, no aceptes esa oferta. Sé que es muy tentadora, sé que es muy jugoso lo que te ofrecen, pero yo te digo, no es la voluntad de Dios que dejes a tu familia. Este hombre, con el dolor de su corazón, rehúsa la oferta que le hace esa empresa y
le duele, fue súper difícil para él hacerlo, pero decidió seguir, porque él hizo una decisión un día en su vida. Él dijo, yo no voy a tomar una sola decisión en mi vida de negocios sin seguir el consejo de mi padre espiritual. Él tomó esa decisión en la vida. ¿Sabes qué pasó? Vino una empresa y le dijo, oye, acabamos de inaugurar una planta, bueno, de terminar una planta, la vamos a inaugurar este fin de semana, y necesitamos que toda la explanada quede limpia, de escombros, de basura, etcétera. ¿Nos darías ese servicio? Y le dijo, sí, yo lo puedo hacer. Dice, contraté 5 muchachos, compré 6 escobas, y lo que hicimos fue barrer y limpiar. Así empezó su negocio. Hoy en día, una empresa de los Estados Unidos, de la ciudad de Kansas, o de Oklahoma, no recuerdo cuál de las dos, le está comprando su empresa por $6 millones. Pero ¿sabes qué he visto en Maynard Anderson? Porque lo conozco personalmente, me atiende cuando yo viajo. Él es uno de los patrocinadores de mi segundo libro, Empoderamiento Espiritual. Tú puedes ver, si conoces el libro, vas a encontrar el logotipo de su empresa que se llama Servicios Anderson. ¿Y sabes qué he visto en Maynard Anderson? Que sabe ser un hijo de excelencia. Obedece la instrucción de su padre espiritual. ¿Qué pasa con muchos creyentes que tienen problemas y que vienen a pedir consejo a esa oficina con su padre espiritual? ¿Sabes qué pasa? Muchos vienen y traen el problema encima. Sea un problema de negocios, un problema de finanzas, un problema familiar, un problema espiritual, un problema físico. Y entonces entran a la oficina con el padre espiritual y le cuentan el problema. Y el padre espiritual le dice, muy bien, esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer esto, esto y esto. ¿Y sabes qué pasa en ese momento en la vida de muchos hijos espirituales? Que cuando no sabían qué hacer y el padre de espiritual les da la sabiduría de lo que tienen que hacer, les brota la genialidad. Y dicen, no, ya sé lo que voy a hacer. Entonces la hora o hora y media o 2 horas que el padre invirtió en ellos, no sirvió de nada, porque cuando salieron, en lugar de ir a hacer lo que el padre les dijo, van y hacen lo que se les ocurrió, mientras que el padre les daba la sabiduría. ¿Y sabes qué sucede? Regresan otra vez. Fracasados y frustrados, a decirle que le sigue yendo mal. Pero lo curioso es esto, que no llegan diciéndole, padre, la vez pasada que vine, la instrucción que tú me diste la desobedecí e hice lo que me dio la gana a mí. No llegan diciéndote esto. Llegan diciéndote, no funcionó. Pero no te dicen que no funcionó. ¿Cómo que no funcionó, hijo? No, ¿hiciste lo que te dije? Bueno, hice algo. Bueno, ¿hiciste lo que te dije? No hice lo que me dijiste, padre. Entonces, ¿por qué vienes a decirme que no funcionó? Esos hijos que solamente hacen perder el tiempo a los padres espirituales. ¿Por qué? Porque deshonran el consejo de sabiduría. Cuando Dios pone a un padre espiritual en tu vida, aunque no sea experto en el área donde tú te desempeñas, tiene la sabiduría del cielo para resolver problemas en esa área donde tú te desempeñas. Y tú tienes que aprender a honrar a ese padre, obedeciendo su consejo y siguiendo sus instrucciones. Porque Dios le ha dotado de una unción y de una sabiduría a ese padre para dártela y para aconsejarte en cada área en la que tú te desenvuelves. Digan conmigo, obediencia. Por eso un padre cuyos consejos e instrucciones son desobedecidos es un padre deshonrado. Miren, yo tengo hijos espirituales y muchos de ellos han desobedecido mis instrucciones y mis consejos. ¿Y sabes qué hago? Los dejo. Y luego van y se dan el trancazo en la pared. Y entonces vienen, y entonces la reprensión muchas veces tiene que ser pública. Porque no aprendieron en lo secreto, entonces tienes que reprenderlos en lo público. O tienes que enseñarlos delante de otros. No había necesidad, pero ellos quisieron ese camino. Honra y obedece a tu padre espiritual. ¿Sabes? Tú no puedes escoger a tus hijos biológicos. Por tanto, tampoco tú y yo como hijos biológicos podemos escoger a nuestros padres. Es decir, Dios designó quiénes serían nuestros padres. Y Dios designó quiénes serán nuestros hijos. ¿Verdad? Pero sabes, en la paternidad espiritual es diferente. Porque en la paternidad espiritual, el padre escoge al hijo.
El padre llama al hijo